El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenos días. En este 31 de enero del 2024, último día del primer mes del año que decurre, estamos con la doctora Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura, para conversar de una propuesta de reforma al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se busca dejar sin funciones a la CENESID. Antes de iniciar con esta entrevista, vamos a recordar este diálogo. ¿Para qué sirve, señor? Jaime, para joderle la vida a los jóvenes. Discúlpenme, perdonen la expresión, pero a mí es algo que me ha sacado lágrimas anunció que iba a amargas. Sí, pero no lo ha hecho porque ha demostrado que ha dicho un montón de cosas y no ha tenido la capacidad de hacerlo. Por supuesto que sí. Además, la CENESID es inconstitucional. La Constitución en el artículo 373, si no me equivoco, establece dos instancias técnicas para regir la educación superior en todo el Ecuador, que son el CES y el CASES. Ya existen. ¿Para qué otro organismo? O sea, constitucionalmente no hay más cabida. La CENESID es inconstitucional. Está creada. Muy bien, entonces usted ratifica este criterio que es inconstitucional, la creación de la CENESID. Por favor, bienvenida. Buenos días, Jaimito. Siempre es un gusto saludarle a todos quienes nos miran a través de Expectativa también. Un abrazo cordial. Me da un poquito de vergüenza cuando oigo la expresión, pero realmente sabe que justo en la época que usted me hizo esa entrevista eran los procesos de admisiones y usted no se imagina la cantidad de madres, de padres de familia que yo he tenido que aquí secarles lágrimas, porque 4 y 5 veces sus hijos no han podido acceder a estudiar. Ahora estudiar es un privilegio y la CENESID no ha representado ningún avance, ningún aporte ni ninguna utilidad para el mejoramiento de las condiciones de la calidad de los chicos, sino más bien se ha dedicado a entorpecer la posibilidad de que jóvenes puedan educarse en la función, en el sistema público de educación superior. Me ratifico en lo dicho. En base a aquello, pues yo he presentado un proyecto el día de ayer ya oficialmente en la Asamblea Nacional para mediante la posibilidad de quitarle las funciones a la CENESID, devolvérselas, perdón, a estas dos instituciones constitucionales que ya están creadas, que muy bien han hecho y pueden asumir las funciones de esta institución, de la CENESID me refiero, y puedan agilizar. Reducimos el tamaño del Estado, eliminamos del camino una institución que entorpece estos procesos, devolvemos autonomía a las universidades y finalmente les podemos dar a los jóvenes lo que necesitan, la posibilidad de estudiar lo que ellos quieren en la universidad que les quede más cerca de su casa, sin desapegarse de su familia de ser necesario, y no que les manden a estudiar una carrera que no quieren en una ciudad que no conocen y para que en 2, 3 meses tengan que regresar habiendo gastado plata para pasajes, plata para una habitación, para la estadía, para la alimentación de jóvenes, mandándoles a estudiar algo que no les gusta. Así que creo y espero que este proyecto y la presentación del mismo con las firmas de respaldo que ya ha obtenido de colegas legisladores hoy sea un avance en el tema de la educación superior del país. ¿Por qué se creó entonces ese año? No sé en qué año se creó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la CENESID. ¿Cuál fue el objetivo y por qué ahora ya no es válido? Bueno, fue en la época en la que usted entenderá que no se creó solo eso, sino un montón de subsecretarías, de secretarías técnicas, de la Secretaría, de la Secretaría, de la Secretaría, para dar gusto y abasto a un montón de militantes, entiendo yo, que más allá de que yo comprendo como ciudadana la necesidad de trabajo de mucha gente, yo creo que eso no se puede hacer en desmedro de un presupuesto muy chiquito, de inmensas necesidades del país, que realmente pensar en que, ay, es que vamos a dejarle sin trabajo a mucha gente, yo lo veo también desde esa perspectiva, pero no se puede sostener instituciones que no le aportan nada positivo al Estado, que se consumen un presupuesto que puede ser destinado a la misma educación, a salud, al tema de la seguridad, que hoy por hoy es tan importante para poder hablar de reactivación económica, de inversión extranjera, de desarrollo, que hoy por hoy no tenemos. Entonces, imagínense, Jaimito, que como existen más de 33 instituciones que no sirven para nada. Yo estoy pidiendo la información al Ministerio de Finanzas, que tienen que hacérmela llegar ya en breve, para fiscalizar y exigir que se cierre. El Estado debe disminuir su tamaño. Tenemos todavía un instituto del espacio ecuatorial, un instituto espacial. O sea, no podemos resolver los problemas de nuestro territorio y estamos pensando en la luna.
Entonces, por favor, tenemos que ser más sensatos. Cuando tenemos un presupuesto limitado, en la casa no hay plata, tenemos hijos enfermos, tenemos problemas de violencia, no nos ponemos a endeudarnos para comprar muebles nuevos. Entonces hay que tener un poco de lógica y de sensatez en ese sentido. Claro, y un poco parodiando a lo que ocurre con Milei en Argentina, ¿no? Cuando él dice, no hay plata. Por lo tanto, esto es preocupante porque el hecho de estar buscando recursos para pagar los sueldos significa que estamos en verdad en una crisis económica realmente asombrosa. Por supuesto que sí, yo entiendo las circunstancias. Creo que no hay un político responsable que sepa cuál es su trabajo, que no esté bastante al tanto de la realidad que vive el país. Y Jaime, debemos ser sensatos. Esto no obedece a los 2 últimos meses, ni a los 2 últimos años de una pésima administración del expresidente Lasso, sino obedece a ser el resultado de las irresponsabilidades subsecuentes desde hace más de 10 años en que se barrearon la plata a los ecuatorianos, en la que se prevendió el petróleo, en la que hicimos créditos con multilaterales muy desfavorables para el país. Y se gastaron toda la plata. Entonces, ahora, ¿de dónde le vamos a dar el sostenimiento, la logística, las municiones, las balas a la Policía Nacional para enfrentar una guerra interna contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo? Entonces, tenemos que entender que estas fuerzas necesitan recursos, que no solamente es un tema de la guerra interna a nivel de la violencia, sino también que en nuestros hospitales no hay abastecimiento de medicinas, de que necesitamos más maestros, maestros mejor pagados, mejorar el sistema de la educación superior. Entonces, es todo un cúmulo de una explosión final en base a las irresponsabilidades de muchos gobiernos. Yo creo que eso hay que comprenderlo y necesitamos recursos para enfrentar la guerra, para enfrentar la crisis, claro, que no deben salir solo del bolsillo de los ecuatorianos a través del IVA, sino de un poco de esfuerzos de todos los sectores. Precisamente se ha planteado por parte del gobierno el aumento del IVA del 12 al 15%. ¿Cómo está en las decisiones, definiciones de la Asamblea? El socialcristianismo ha dicho que no, igual la Revolución Ciudadana, que dice... avanza Lucía Pozo, la doctora Pozo, en torno a esta propuesta de aumentar el IVA para financiar la guerra y también el déficit fiscal. Sí, mire, Jaime, yo quiero recordarle que hace unas semanas atrás aprobamos en la Asamblea Nacional el primer proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente que tenía que ver con temas económicos. No hubo ni un solo centavo de cargas impositivas en ese proyecto para la ciudadanía. No estábamos abordando tampoco el tema de la guerra, porque eso fue un tema que surgió creo que 2 o 3 semanas después, en base a todo lo que finalmente fue aconteciendo. Entonces, yo creo que no hay ninguna intención, ni el presidente ni el legislativo quisiera tomar una decisión de esa naturaleza, pero tenemos que entender que entonces de dónde vamos a sacar recursos. Han existido propuestas muy importantes de absolutamente todos los sectores, de Construye, de la Revolución Ciudadana, de los socialcristianos, de Avanza, de los independientes. Hemos presentado varias alternativas que también, siendo sensatos con esa realidad, no van a ser suficientes para poder enfrentar el momento que hoy vivimos. Se está hablando que para el tema de sueldos habrá que esperar probablemente las 2 primeras semanas de febrero para cumplir enero. Se está hablando de que no tenemos balas, municiones para la policía, cascos, chalecos. Se está hablando de que no tenemos medicinas en los hospitales. Entonces, más allá de todas estas otras alternativas y medidas que nosotros también hemos implementado y hemos propuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con la explotación del ITT, con el cobro de las glosas en la Contraloría para que éstas ya no sigan prescribiendo y millones de dólares de los ecuatorianos se quedan escondidos ya en las carpetas y en un escritorio de la Contraloría. Estamos hablando de que se haga efectiva la ley de extinción de dominio. Estamos hablando de que se haga un trato justo en la concesión con las telefónicas. Estamos hablando de que se les quiten los subsidios a las empresas mineras que pagan 5 centavos el kilovatio hora, mientras que el gobierno paga 45 y 50 centavos comprándole a Colombia. A empresas que tributan y que ganan y que tienen utilidades por más de 500 millones de dólares al año. No podemos seguir haciendo lo mismo. Estamos hablando de que hay que eliminar la CNECID, el Instituto del Espacio y un montón de instituciones más que engordan el Estado. Entonces, la medida nomás no puede ser la del IVA, que es necesaria técnicamente, probablemente sí, querido Jaime, y hay que ser responsables en ese sentido. No quisiéramos tener que tomar una medida, pero entonces, ¿cuál? Porque de todas las otras,
son a mediano y largo plazo, pero efectivas del ISD, el impuesto de salidas de divisas, porque se generan en ese momento, son 1.200 millones al año, y el tema del IVA, que también supone un valor similar. La propuesta de focalizar los subsidios a los combustibles, ¿qué tan factible es? El presidente ha dicho que por ahora no el tema del gas ni el tema del diésel, pero entonces, ¿por qué seguimos subsidiando a sectores que sí tienen recursos y que se van muchas veces en el tema del contrabando? Se van a Colombia, a Perú, porque ya los precios son más altos de estos combustibles. ¿No hay cómo focalizar el subsidio a los combustibles? Mire, es necesario, yo le he escuchado al presidente, que esa es una medida alternativa en caso de que no se apruebe el tema del IVA, ¿no? Porque nosotros tenemos más de 400.000 millones de dólares en subsidios, es una locura realmente, pero eliminarlo resultaría bastante complejo para ciertos sectores. Yo no estoy de acuerdo que se elimine, por ejemplo, el subsidio al transporte público en el tema de gasolina, porque eso sí es afectar a un montón y a millones de ecuatorianos en el tema de la agricultura. Entonces, pero para los demás se tiene que hacer una focalización adecuada. No se puede pensar en una eliminación nada más así, pero tenemos que dar herramientas, porque esto no se trata de que como no es mi gobierno, allá verá qué es lo que pasa. Todos nos vemos afectados con las decisiones que tome este gobierno. Yo sé que hay sectores políticos que están felices, frotándose las manos porque estamos en un año electoral, y mientras peor le vaya al gobierno, van a estar en mejores condiciones de seguir diciendo, es que antes estábamos mejor. Claro, porque antes se gastaron todo, y el que venga después que apague la luz y que sople la vela. Pero la realidad es otra. Tenemos que hoy enfrentar al narcotráfico. Hoy tenemos y estamos en una lucha por recuperar la paz, por devolverles un futuro a nuestros hijos que les estamos arrebatando con las malas decisiones que se han tomado. Y la guerra es ahora, la guerra no es mañana ni en 6 meses, ni podemos esperar que dure tanto para poder pensar en una reactivación económica, Jaime. Entonces hay que ser responsables con la situación y sobre todo entender que desde el Estado deben haber esfuerzos y sacrificios también. No se le puede endilgar toda esta responsabilidad por igual a toda la ciudadanía sin que hayan esfuerzos del Estado y sobre todo de los sectores privados que más se han beneficiado. La ley de extinción de dominio, ¿cómo está caminando en la Asamblea Nacional? Hay un sector, o escuché a un asambleísta que se oponía a esta ley que busca precisamente despojarles de los bienes ilícitos conseguidos a través del narcotráfico o de la corrupción, vuelvan al Estado. Entonces, adivine quiénes son los que se oponen a la ley de extinción de dominio. Los mismos que nos tienen como estamos. El representante en la Comisión de la Revolución Ciudadana. Es impensable cómo pueden tener la cara, discúlpenme la expresión, Jaime, de oponerse a que el Estado recupere lo que se le han robado a través de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción es fundamental para poder recuperar la plata que mal habido se han llevado los delincuentes del pasado. Entonces es evidente que ellos se opongan, pero nosotros vamos a luchar para que esta ley se haga efectiva. Hoy por hoy está aprobada, hay reformas propuestas por la señora Fiscal General del Estado que tienen que tratarse en la Comisión de Justicia. Se está tratando en una pregunta de la consulta popular y hoy a través de un proyecto de ley económico urgente que tiene que ver. Nosotros, por supuesto, que vamos a respaldarlo, que tenemos que viabilizarlo, porque es la mejor manera de recuperar miles de millones de dólares que se han llevado con el pretexto de la corrupción, con el pretexto del narcotráfico, y por supuesto que se van a oponer porque de eso han solventado muchas campañas electorales, de eso han vivido, pero eso no podemos seguirlo sosteniendo. Esa es la guerra que libramos, esa es la gente que se opone al desarrollo, a que el país salga del bache en el que estamos, porque les conviene políticamente, pero estos no deben ser cálculos políticos, deben hacerse cálculos técnicos. Estamos en un año electoral. Y por eso muy irresponsables son muchas autoridades que hoy por hoy, en lugar de pensar en el país, lo que están pensando es en las siguientes elecciones. Y claro, y pensar en el tema de la unidad. Dos institucionales, a la doctora Lucía Pozo. Claro, usted convocó a una reunión de autoridades para hablar del tema de palpitante, de la inseguridad, en fin. Hubo una reunión en la tarde, otra en la mañana. Noto que todavía no hay la unidad que estamos aspirando. En la mañana estuvieron un asambleísta, prefecto, alcaldes, pero no le vi a usted, ni tampoco a Fernando Jaramillo, ni tampoco al Máximo Maldonado. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? Bueno, yo lo que le puedo decir, querido Jaime, es que antes de posesionarnos,
¿Quién le habla? Lucía Pozo fue quien promovió una reunión de 4 asambleístas de Imbabura para armar una agenda mínima y básica en beneficio de la provincia. No contamos con la presencia de todos. Yo cumplo con mi tarea porque yo creo que en esa parte estoy sobre el bien y el mal. Yo no estoy viendo ni el nombre, ni la cara, ni el partido del que vino, ni nada. A mí me preocupa mi provincia, hacer lo que tengo que hacer para responder a los intereses de mi provincia por encima de cualquier circunstancia, y la ciudadanía irá viendo aquello. En el camino hemos ido viendo muchas cosas. Gente que se hace o se apropia del trabajo de otros, como es mi caso. Yo vengo trabajando muy duro y luego dicen otros que son los que han hecho las cosas. Yo vengo trabajando duro por el tema de anclar al servicio de alumbrado público todos los escenarios deportivos. Tengo los documentos que así lo hacen, tengo el trabajo hecho, los documentos y la ley hecha con los asesores de la comisión para ver cómo lo vamos a incorporar, y luego dicen que otros lo han hecho. Entonces, vea, a mí con que las cosas salgan es lo que me interesa. La gente me conoce y sabe de mi seriedad para trabajar. Yo soy una mujer que no habla, sino que actúa, y eso es lo que estoy haciendo en la Asamblea Nacional. Esa va a ser mi línea de conducta siempre: proponer cosas positivas, trabajar para que sucedan y pensar en los imbabureños, porque yo vivo ahí y mis hijos se han criado ahí, y esa es mi provincia, mi ciudad, por la que quiero que salga adelante. Mi representación en la Asamblea está basada en eso, en devolverles con trabajo la confianza que ustedes han depositado en mí, haciéndome asambleísta de la provincia. Muy bien. ¿Cómo le fue con el ministro de Salud? Sé que usted le estuvo recibiendo en Imbabura. ¿De qué se trató eso? Sí, sabe que estamos haciendo varios requerimientos. Ayer hablé con las personas encargadas y con el señor ministro de Obras Públicas, porque estoy pidiéndole, le hice una invitación en una comparecencia que realizó por mi pedido en la comisión que yo trabajo. Ayer tuvimos un diálogo. Él va a estar en la provincia en los próximos días. Vamos a hacer una visita para que vea sobre todo los 3 proyectos más importantes que necesitamos. Uno es del paso lateral, otro es el mejoramiento de la vía Ibarra-Alita-San Lorenzo, y otro es Otavalos, Selvalegre-Sahuangal-Quinindé. Esos 172 kilómetros que nos unen de la sierra a la costa y que están hechos pedazos. Así que estamos trabajando en ello con el señor ministro también de Salud, que enhorabuena, están haciendo territorio, porque tienen que ir y conocer cuál es la realidad de nuestros hospitales. Tenemos el San Vicente de Paul y el San Luis de Otavalo con más de 40 años sin haberle metido $1 el Estado para repotenciar quirófanos, para el mejoramiento de las condiciones de los centros hospitalarios. Entonces, las autoridades deben estar, deben conocer. Imbabura hoy tiene una representante y una voz que va a hacer y a exigir que el gobierno nacional se preocupe de esta provincia. No es la más grande del país, pero tiene voz y es tan importante como Guayas, como Pichincha, y yo estoy luchando para que se nos vea de esa manera, para que los ministros vayan, para que los ministros conozcan, para que vengan y caminen por donde tienen que caminar y vean las penas que tiene que pasar nuestra gente para poder transitar por esas vías, para poder acceder a un servicio hospitalario, para poder acceder a un servicio de educación, como ahora estamos trabajando en el tema de salud, para que conozcan cuál es nuestra realidad en cuanto a la migración que tenemos. Por eso he presentado más de 40 reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que también están siendo tratadas ya en la Asamblea y que están priorizadas dentro de la hoja de ruta del Plan Legislativo de la Asamblea Nacional. Es decir, que usted no fue a calentar el puesto. De ninguna manera, y eso lo he dicho desde el inicio, y usted me conoce, Jaime, y la ciudadanía también. Yo no he venido acá a ser amigos, a pasar chévere, ni a estar conversando, ni a quedarme dormida en el pleno de la Asamblea Nacional. Yo he venido a trabajar. Esto es lo que estoy haciendo y voy a demostrarlo hasta el último día, que Imbabura tiene voz en la Asamblea y que todos los proyectos que ya termino de cumplir con los imbabureños, la próxima semana termino presentando el último proyecto que ofrecí para empezar a trabajar con otros que son también muy importantes sobre el combate y la lucha contra la corrupción. Y que es importante también que ninguna noche ha vencido a un amanecer. Esa es mi frase favorita, porque ¿Por qué? Hay días buenos y malos. Muy bien. Que tenga un buen día, miércoles, Lucía Pozo. Gracias, Jaimito. Un abrazo fuerte. Un buen día. Muy bien, la asambleísta de Imbabura, doctora Lucía Pozo Naranjo, en expectativa, conversando estos temas de palpitante actualidad. Vamos a revisar qué titulares tiene el periódico Expectativa en este día, miércoles 31 de enero del año 2023. Señala justamente la legisladora Lucía Pozo propone eliminación de la CENESID
El presidente Noboa aseguró que no tocará el gas ni el diésel en una entrevista exclusiva con Ecoavisa de 30 minutos. El Pauca Raimi en Otavalo se celebrará con altas medidas de seguridad. El doctor Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, hará una propuesta, un proyecto de ordenanza en el municipio de Ibarra para remisión de deudas de comerciantes de Ibarra. Muy bien, estos son los titulares de expectativa. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta emisión de hoy, miércoles 31 de enero del año 2024. Que tengan un buen día, cuídense del sol, de estos climas calurosos, de ese sol ardiente. Hay que usar protector solar, por favor. También un buen sombrero, una buena gorra, gafas para el sol también, hidratarse. El clima es cambiante en el mundo. Hasta pronto. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.